La del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de los noticieros que leemos o escuchamos a diario, encontramos naciones, como también la nuestra, donde existe lo que es la inflación. Y hay países donde la inflación es tan severa. Y esto sencillamente se da porque hay un desequilibrio entre lo que es la producción y la demanda. Muy poca producción hace que existe, y a la vez existe mucha demanda de ese producto, hace que los precios se eleven y el dinero pierda su poder adquisitivo. Entonces, esa situación, por supuesto, trae una serie de problemas a nivel social. Pero si nosotros empezamos a comparar esta situación de carácter económico, podemos verlo como un paralelismo en el sentido espiritual dentro de la iglesia. Es que ha habido también una inflación en el orgullo dentro del cuerpo de Cristo. Y hay una escasez enorme del producto que es la humildad. Ante la ausencia de un producto verdadero como es la humildad, entonces hace que el orgullo se dispare. De tal manera que hoy en día para muchas personas no es atractivo leer la palabra de Dios o asistir a una iglesia, porque hay tanto orgullo dentro de muchas iglesias, y eso hace que tenga una especie de alergia para poder asistir o escuchar la palabra de Dios. Pero Dios, siendo el creador y sustentador de todas las cosas, en Él no existe orgullo. Por eso Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El corazón de Dios es humilde, siendo Él el que tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría, el dueño de todas las cosas. Sin embargo, no existe orgullo en el corazón de Dios. El orgullo es un pecado, y eso nace realmente en el corazón de Satanás. Eso fue lo que lo llevó a su desastre, porque quiso ser igual a Dios y arrastró a la tercera parte de los ángeles en esa intención de querer ser igual a Dios. Pero el problema es que algunas veces no nos hemos dado cuenta que el orgullo se ha infiltrado en el cuerpo de Cristo, y eso no es correcto. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema sobre la inflación del orgullo en la iglesia cuando hay falta de humildad. Ante la escasez de la humildad en la iglesia, entonces se eleva el orgullo. Ahora, esto nos lleva entonces a poder hacer una evaluación de esta situación, y por eso en primer lugar quiero que veamos el problema cuando no sabemos interpretar la gracia de Dios. Si yo no entiendo lo que es la gracia de Dios y lo que tengo que es por gracia de Dios, entonces eso servirá como una plataforma para que mi orgullo se pueda elevar. En la porción que hemos leído, aquí encontramos varias cosas importantes que usted y yo hemos recibido por gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia, es el favor de Dios. Es un favor inmerecido. Usted y yo no merecemos nada por parte de Dios. Sin embargo, Él lo hace. Y dentro de las cosas que se mencionan acá, en primer lugar, el versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Usted y yo venimos a formar parte de la iglesia o la familia de Dios por gracia. No es por merecimientos personales. No solo eso, sino a los santificados en Cristo Jesús. Es decir,
que por gracia usted y yo hemos sido apartados de las tinieblas y hemos sido puestos en la iglesia de Cristo para servir a Cristo. Y eso es por gracia. Y por gracia también, dice, somos llamados a ser santos. Es decir, que por gracia llegaremos a ser lo que Dios siempre ha querido que nosotros lleguemos a ser. Además, dice en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. La gracia en Cristo es que la bendición que nosotros recibimos hoy en día y el día de mañana es por el favor de Dios en la persona de Jesús. Sin Cristo no hubiera sido posible la manifestación de la gracia. Por eso que nosotros somos beneficiados a través de la persona de Jesús como nuestro mediador entre Dios y los hombres. En el versículo 5 nos habla de otra bendición, que es la iglesia de Corinto, y hoy en día la iglesia también ha recibido, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Somos bendecidos y somos llenos y tenemos algo de conocimiento, algo de sabiduría, algo de esa ciencia, conocimiento de la palabra, pero eso es por gracia, porque el Espíritu Santo es el que ilumina nuestro entendimiento para comprender la revelación bíblica. Y esa interpretación es una gracia de Dios, no es nuestra inteligencia humana, porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Es decir, que con nuestra sabiduría o prudencia o lógica o razonamiento humano no puedo yo entender la Biblia, sino es por la gracia que se opera a través del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos da, ¿qué cosa? Nos da ciencia y nos da palabra. Pero también por gracia no solamente hay conocimiento, sino que por gracia Dios nos permite el poder servir enseñando y predicando. La gracia entonces es la que nos coloca al servicio de Dios y a favor de otros. Y el que enseña o el que predica es por gracia de Dios. Además de eso, dice en el versículo 6, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Esta iglesia por gracia era llena de los dones del Espíritu Santo. Los dones que menciona esta misma epístola en el capítulo 12, entre los dones que encontramos de poder está el don de sanidad, el don de milagros, el don de fe. Los dones de revelación encontramos palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. En los dones que tienen que ver prácticamente los dones de inspiración, que tenemos ahí lo que es el don de profecía, el don de lengua, interpretación de lengua. Además de eso, los dones ministeriales de Efesios, los 5 ministerios, que es apóstol, que no es otra cosa que un misionero, un profeta, que es un predicador para la iglesia, lo que es el evangelista, que lleva almas a los pies de Cristo de una manera maravillosa, lo que es el pastor, el que apacienta el rebaño, lo que son los maestros también. Además, los dones de Romanos capítulo 12. Ahí habla otra lista de dones. Entonces, cuando dice aquí que ellos habían sido llenos de todos los dones, estamos hablando que por gracia de Dios, la iglesia tenía esos dones. Entonces, y cuando uno empieza a hacer una evaluación que por gracia estas cosas y muchas más hemos recibido por parte de Dios, nunca debemos de perder la perspectiva que usted y yo hemos sido favorecidos en Cristo nuestro Salvador. El problema es que algunas veces el orgullo surge porque nos olvidamos que nosotros no merecemos nada, sino que lo hemos recibido por gracia y se nos olvida del estado anterior en el cual nos encontrábamos antes de venir a Jesús. El apóstol Pablo les escribe a esta iglesia en el capítulo 6, en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y esto erais algunos. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es a esta iglesia: algunos de ustedes fueron borrachos, algunos de ustedes fueron maldicientes, algunos de ustedes fueron estafadores, algunos de ustedes fueron tacaños, algunos de ustedes fueron ladrones, algunos de ustedes fueron afeminados, algunos de ustedes se echaban con varones, algunos de ustedes eran fornicarios, algunos de ustedes eran idólatras, y la lista puede seguir. Ahora, lo que le está diciendo es, oigan bien esto, no se olviden que por gracia ustedes han sido rescatados. Y dice a continuación este versículo 11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que la gracia de Dios alcanzó a esta iglesia y saca a esta gente de ese mundo pecaminoso y lo saca de un mundo sumamente tenebroso, pero fue por gracia. El problema es que algunas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y eso forma parte de una base para que el orgullo se alimente. Me recuerdo años atrás escuché a una persona que fue a visitar, no recuerdo en qué pueblo de nuestro país, a la casa de un alcalde, y observó algo interesante en la sala, y es que estaba colgando del techo un tecomate, una cebadera, espero que entiendan qué es cebadera, una cuma, unos caites, una vestimenta de un campesino, todo lo que estaba ahí, ¿no? De un agricultor campesino típico. Entonces, después de estar hablando con el alcalde, entonces esta persona estaba tan inquieta que luego le dice, mire, perdóneme, no aguanto la curiosidad, ¿por qué tiene esto colgado aquí en la sala? Y él dijo, para que no se me olvide de dónde vengo. El problema es que muchos de los que estamos ahora bendecidos en Cristo, con conocimiento, con poder, con gracia, cuando somos parte de la familia de Dios y tantas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Entonces, y eso ha sido por gracia, y ahora muchos creen que son lo que son porque ellos merecen lo que son. Y eso es algo negativo, y eso se convierte entonces en una plataforma para que se dé el problema que se estaba dando en esta iglesia. Y hoy en día, de esa igual manera, es el orgullo en el cuerpo de Cristo. Y hay algunos catalizadores que hacen que el envanecimiento comience a levantarse en el cuerpo de Cristo. Estoy hablando de los santificados, los purificados, los que han sido llamados a ser santos. Ese envanecimiento ocurre porque empezamos nosotros a traer los antivalores los cuales vivíamos antes, que nos regían nuestra forma de pensar, nuestra conducta. Pensamos que estas cosas son importantes, incluirlas en la nueva vida en Cristo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero esas cosas viejas las traemos a nuestra vida, y ese es el problema. Es lo que pasó con la iglesia de Corinto. En el Antiguo Testamento encontramos el caso de una joven llamada Raquel, que en su matrimonio trajo unos ídolos domésticos, los que se conocen como terafines. Hoy en día diríamos los amuletos, ¿no? Entonces ella los trajo a su familia, y claro, nada menos que su esposo era Jacob. Y eso hizo que su familia se contaminara con la idolatría en un momento dado. Y trajo unas consecuencias muy tristes. Entonces, eso también se practica hoy en día, trayendo algunas cosas que no debemos nosotros de traer. Si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron. Estas cosas yo ya no las debo de hacer parte de mi estilo de vida. Y les voy a mencionar por lo menos algunas de ellas que hacen que el envanecimiento, el orgullo en el cuerpo de Cristo empiece a elevarse. Y me temo que muchos en la iglesia hoy en día son tan orgullosos que lo que está haciendo es perjudicar la bendición de Dios, no solo para usted, sino para los demás. Porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero mira de cerca al que es de humilde corazón. De hecho, la Biblia nos dice que los que son humildes de corazón, de los tales es el reino de los cielos. Veamos entonces un disparador
del envanecimiento en el cuerpo de Cristo es el glorificar a los hombres. ¿Cómo es eso? Glorificar a los hombres. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. La confianza en el hombre es verlo como una especie de Mesías, como alguien que puede traerle alguna solución que solamente puede estar en las manos del Señor. Para esto es importante que entendamos la cultura de aquel entonces. La ciudad de Corinto es una ciudad muy antigua. Algunos consideran que tenía más de un aproximado de 2000 años antes de Cristo fue fundada. Ahora, en varias oportunidades fue destruida, especialmente allá por unos 200 años antes de Cristo, la ciudad de Corinto fue destruida porque se une la ciudad de Atenas juntamente con Corinto para pelear con los espartanos. Y Esparta ganó, entonces ahora fue destruida. Pero allá en el año 44 antes de Cristo, Julio César la reedifica. Entonces vuelve otra vez a aquella ciudad a tomar pues auge, pero en esa ciudad había un eslogan. Se puede imaginar que este eslogan se encontraba en las ruinas, en distintas partes, esculpido, y estaba por supuesto en latín, y decía esta frase o esta oración: la colonia de Corinto es una alabanza a Julio. ¿Pero cuál Julio? Julio César. Entonces ellos naciendo en esa cultura, los niños, los jóvenes, todos, entonces decían sí, a Julio César, y ya murió, pero bueno, el aplauso para él. Entonces eso hacía que el culto a la personalidad fuera parte de su cultura. Y entonces no solo eso, sino también porque los filósofos griegos, es claro, la gente en el tiempo del apóstol Pablo, la gente tenía hambre de conocer, y eso era su hobby, pero era su apetito. Entonces todos los discursos, había seminarios, había cursos, había esto, entonces y escuelas y universidades, ahí la gente estaba metido en todo eso. Entonces cuando se paraba un filósofo a poder dar su discurso, entonces, claro, lo veían casi como Dios a los filósofos. Entonces, eso hacía que ellos empezaran a poner al hombre en lugar de Dios. Y ellos mismos se ponían como Dios en su propio corazón. Entonces, eso hacía que esa cultura de egolatría formara parte de la vida de ellos. Lo correcto hubiera sido cortar con esto, porque esto no es bíblico, sino que a quien debemos nosotros de adorar es a Dios y no a los hombres. Entonces, con este pensamiento de esa cultura, entonces podemos entender mejor lo que sucedió en esta iglesia. Y dice en el capítulo 1, versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora entendemos por qué ellos decían: yo soy de Apolos, porque la cultura era esa, el poder glorificar o atribuirle ciertas virtudes a los seres humanos y poderlos admirar y alabar sobre todo. Entonces, pero eso también tenía que ver con su propia vanidad, porque eso hacía también que ellos se llenaran de vanidad. Entonces, la glorificación a los hombres, hermanos, es un disparador del orgullo. Hermanos, cualquier líder, damos gracias a Dios por cualquier hombre, cualquier siervo o sierva de Dios, pero nosotros no tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra gloria en los hombres. Nuestra gloria se llama Cristo el Señor. Estimada jovencita, te quiero decir algo: no pongas tu esperanza en tu novio con el cual piensa formar un matrimonio y que él te va a hacer feliz y que todo va a marchar bien, que es el príncipe azul. No, la verdad que el único príncipe que te puede hacer feliz se llama Jesús. Pon tu esperanza en Dios. No idolatres a tu novio, ni a tu novia, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a nadie. Maldito el hombre que confía en el hombre.
Si usted y yo somos bendecidos es por Cristo Jesús. Y Dios bendice a las personas para también bendecirnos a nosotros. Y damos gracias a Dios por Pablo, por Apolos, por Cefa, por quien sea. Instrumentos de Dios para bendecirnos. Pero el único que hace las cosas a través de los hombres es Dios mismo. Por eso debemos nosotros de honrar a Dios. Y el problema es que cuando empezamos entonces a endiosarnos a nosotros mismos y a ser dioses a otras personas, el orgullo empieza a elevarse. Poner la esperanza en los políticos. La esperanza está en Dios, hermanos. Sí, buenas intenciones pueden tener, no estoy en contra de ellos. El punto es que la esperanza debe estar puesta en Cristo, no en el hombre. No, es que esta es la persona que nos va a sacar adelante. No, es que este es el Mesías. No, el Mesías se llama Cristo y no existe otro. Es el Señor. Ahora, por eso que el gloriarse en los hombres o gloriarnos en nuestra propia vanidad, lo que hace es elevar el nivel de orgullo. Dispara el orgullo en el cuerpo de Cristo. Segundo disparador, el gloriarse en el conocimiento e inteligencia. En el versículo 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El problema de la jactancia, del orgullo, de la prepotencia, también tenía que ver porque la filosofía griega, claro, que era la persona entre más filosofía conocía y las distintas tendencias de su época, esto le daba, por supuesto, a la persona una ascendencia sobre las demás personas, es decir, el poder manejar las masas, el poder conducir a alguien por el convencimiento a través de la filosofía y la elocuencia para poder manejar a las demás personas. Y eso, claro, eso lo llevaba a tener una actitud de altivez en su corazón. Y ahora, entonces, los hermanos que habían salido de esa cultura o estaban en esa cultura, pero no cortaron con ese vínculo de gloriarse, ¿dónde? En el conocimiento, porque ellos, entre más conocimiento, eran más aplaudidos, entre más inteligentes, entre más elocuentes eran aplaudidos. Entonces, ahora ellos traen eso a la iglesia, y eso entonces empiezan ellos a hacer una mixtura entre el conocimiento secular y el conocimiento bíblico, hacen un sincretismo. Y entonces Pablo les dice, oigan, le dice, cuando yo llegué a vosotros, dice, no llegué con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque entonces ellos estaban usando el ministerio como una plataforma, llamémosle así, política para el envanecimiento. O sea, lo que ellos hacían era ¿para qué? Para exaltarse. El que enseñaba, el que predicaba, el que ministraba los dones de poder, lo que sea, lo que hacían era ¿para qué? Para llenarse de vanidad. Hermanos, usted y yo somos por gracia, somos salvos y somos bendecidos por gracia, y no tengo que gloriarme en el conocimiento como que si yo no lo he recibido. Lo que hemos recibido lo recibimos de Dios. Y por eso les dice aquí el Espíritu Santo a través de esta epístola a esta iglesia, que lo débil del mundo escogió Dios, lo que no es, para avergonzar lo que, en otras palabras, ustedes les está diciendo a la iglesia de Corinto, han sido unos ignorantes, y por su ignorancia, por lo débil, Dios los ha escogido. Y si tienen conocimiento bíblico, es por pura gracia por parte de Dios, para avergonzar lo fuerte. Debemos tener muchísimo cuidado con esto, porque en el mundo secular, entre más títulos académicos tiene la persona, más se infla, como aquel pavo que ve a la gallina, a los gallos, los mira así. ¿Se acuerdan de eso, no?
los chompipes, entonces. Y que la barba que tiene por aquí, ¿no?, la inflan, pero a todo chompipe se le llega la Navidad, el problema, ¿no? Entonces, por eso que si hay conocimiento de algo, démosle gracias a Dios. No estoy en contra de eso, al contrario. Hermano, si usted puede estudiar, sacar una carrera, 2 carreras, una maestría, 2 maestrías, un doctorado, 2 doctorados, lo que quiera, hágalo, gloria a Dios, me encanta eso. Pero el punto es que eso no me llene de vanidad, sino, Señor, gracias porque lo que me está dando es para servir mejor a mis hermanos. Señor, esto se va a convertir en una toalla para lavar los pies hasta los de Judas. Entonces, Señor, lo que me está dando es para entender mejor cómo servir a los demás. Entonces, si eso, el conocimiento lo agarro por ese lado, eso será excelente. Pero si lo tomo por el lado de envanecimiento, y especialmente en el caso de la iglesia, ahí estaba el envanecimiento por el conocimiento de la palabra y por la ascendencia y la elocuencia que algunos de ellos tenían, entonces eso es incorrecto. Entonces, por eso, uno de los disparadores de la vanagloria, del envanecimiento, es el poder gloriarse en lo que conocen, en la inteligencia y cómo manejan su liderazgo en distintas áreas. El tercer disparador es el no gloriarse en Cristo. Es decir, en lugar de gloriarse en lo correcto, lo hacen en lo incorrecto. Usted y yo somos llamados a gloriarnos ¿en qué? En Dios. Los filósofos de antaño, como Sócrates, el tema de él era la verdad, la justicia. ¿Qué es eso? Y él, antes de morir, él dijo que había una enorme distancia, que él quisiera conocer más, pero hay una enorme distancia entre lo que él quiso conocer acerca de lo que era la justicia y la verdad. Ninguno ha llegado a ese punto desde la perspectiva humana, pero lo hermoso es que la justicia tiene un nombre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Poncio Pilato, inmerso en esa cultura, le pregunta a Jesús qué es la verdad, porque ellos todavía estaban en las nubes y Jesús les dice, yo soy la verdad. Entonces, cuando usted y yo hemos encontrado la verdad, ¿por qué no nos gloriamos en la verdad? ¿Por qué no nos gloriamos en Cristo? ¿Por qué? Véalo de esta manera. ¿Por qué no me siento orgulloso de Cristo? ¿Por qué no me siento orgulloso de la palabra de Dios? ¿Por qué algunos se avergüenzan de llamarse cristianos? ¿Por qué algunos se avergüenzan cuando van a la iglesia y le preguntan, ¿de dónde venís? Bueno, vengo de hacer un mandado. No, vengo de la iglesia. ¿Por qué algunos se avergüenzan de poder abrir sus casas para que se enseñe la palabra de Dios? Porque se están gloriando en otras cosas y no se están gloriando en Cristo. Porque tienen temor a la burla. Hermano, el diablo se va a burlar porque él quiere mantener a las naciones en la ignorancia. Pero usted y yo tenemos a Cristo. Gloriémonos en Dios, porque ahí sí puedo decir, gloria a Dios porque conozco a Jesucristo mi Salvador. Eso debe de ser, pero el no hacerlo, entonces nosotros nos vamos a gloriar en las vanidades y el orgullo de la iglesia se va a empezar a incrementar. Por eso que cualquiera de nosotros debemos de pedirle a Dios, Señor, enséñame a gloriarme en ti. Cuarto disparador, al condenar y etiquetar a los demás. Versículo 5 del capítulo 4 de 1 Corintios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora, lo que está diciendo es que la iglesia estaba recibiendo la alabanza humana o la gloria del hombre, la estaban recibiendo ellos. Pero aquí habla de la alabanza de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Es que el estar juzgando a los demás es un disparador del orgullo. Esta palabra juzgar se usaba en los tribunales. De hecho, esta palabra significa o implica básicamente que una persona que era convocada a juicio
para que el caso de uno sea examinado y se dicte sentencia. Entonces, esta palabra luego la usan en la cultura griega y romana con el objetivo de que las personas al juzgar lo que era sencillamente era el poder analizar, investigar, indagar la vida de otras personas, tanto en lo bueno como en lo malo, pero ellos hacían sus propias evaluaciones y ellos daban su propia sentencia, es decir, etiquetaban a una persona. Entonces, eso hacía ¿qué cosa? Que entonces cada uno, cuando veía especialmente los errores de los demás en la iglesia de Corinto, entonces andaban etiquetando, poniéndole valor a cada uno. Entonces, pero dice Pablo, no juzguéis. ¿Por qué? Dejad que Dios haga esto, porque Dios solamente sabe las intenciones del corazón. Por ejemplo, una persona, usted no sabe qué es lo que llevó a una persona a cometer un pecado X o un error, cometió una falta, pero usted no estaba en sus zapatos. Que no estamos justificando el pecado, sino qué lo llevó, qué lo desesperó, qué es lo que estaba sucediendo en su ser. Y poder comprender a esa persona y poder realmente ayudarle y ver la situación con objetividad, pero restaurarle con espíritu de mansedumbre y no con prepotencia. Y ayudar que esta persona se levante, pero no andar etiquetando. Y esto es uno de los graves errores que se está cometiendo hoy en día en la iglesia. Entonces, algunos creen que como no matan, no adulteran, no roban, no son secuestradores, no son esto y lo demás, entonces dicen, bueno, yo estoy bien. Y eso creen que les da la prerrogativa para juzgar. Recuerde que juzgar tiene que ver no solamente con evaluar la persona, sino etiquetarla con una palabra, con una declaración que usted diga. Por ejemplo, cuando alguien le dice a alguien, mira, tú no sirves para nada. Entonces ya usted hizo una evaluación, usted lo está etiquetando. ¿Cómo puede decirle a alguien que no sirve para nada? Porque si esta persona tiene la imagen de Dios, y la imagen de Dios es un potencial increíble, enorme. ¿Cuántas personas no han etiquetado diciendo, mira, aquella persona no te conviene, esta persona es así, esta persona es así? ¿Cómo sabe usted que es así? Hermano, nosotros no podemos, hermano, juzgar a alguien. Dios, y algunas veces nuestras evaluaciones son totalmente perversas y se hace con el objetivo de que esta persona sea separada del grupo, es decir, de la familia de Cristo. Esto ocurre también dentro de las mismas familias. Entonces, cuando se dicen este tipo de cosas, se está condenando y etiquetando a los demás. Y esta opinión, hermano, nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque yo no conozco el corazón de los demás. Esta es una prerrogativa de Dios y Él es quien ha de juzgar a todas las personas. Entonces, cuando una persona empieza a juzgar, es decir, a declarar sentencias sobre aquella persona, decir, esta persona es esto, esta persona es lo otro, esta persona es esto, es lo demás, en ese momento lo que usted está haciendo y no se da cuenta es elevar su orgullo. Es elevar su orgullo. Y esto es peligrosísimo, porque usted está serruchando su propio piso. Satanás elevó su orgullo al decir, subiré a lo alto y seré como Dios. Y se arrastró a la tercera parte de los ángeles. Hoy en día hay muchos que con sus palabras, sus comentarios, están arrastrando a otros a ser juzgadores. Cuidado, tenga cuidado. Por esto le voy a decir esto. Porque cuando usted hace eso, usted no se está dando cuenta que con su propia lengua, véalo así, que tiene un filo como el que tiene el serrucho. Y cada vez que usted está etiquetando a alguien, usted está serruchando su propio piso y tarde o temprano usted va a caer en lo que está condenando. Por algo hay un dicho popular, por observación de este fenómeno, que el que escupe para arriba le cae en la cara. Ahora bien, recuerdo en un país donde andaba en un viaje misionero y escucho por la radio a una persona condenando a otra persona por su mal conducta. Entonces estamos hablando que lo dijo por radio para avergonzar a aquella persona, decir cosas
que si era en verdad no tenía por qué decirlo en forma pública. Dios no lo hace. Dios no quiere avergonzar a nadie. Somos llamados a vendar las heridas del samaritano que cayó en el camino, o de la persona que fue asaltada en el camino hacia Samaria. Y somos llamados a ser buenos samaritanos, a restaurar a esa persona. Pero cuando él estaba diciendo este tipo de cosas, pero con una soberbia, con un orgullo, yo me preocupé. Yo dije, este hombre, su orgullo lo va a llevar a que él cometa su mismo error. Y yo dije, muy poco tiempo le falta para caer. Efectivamente, un mes después había caído en lo que él estaba condenando. Además, hermanos, usted y yo, ¿cómo podemos condenar a una persona ya que hemos sido bendecidos por la gracia de Dios? ¿De dónde Dios nos sacó? Vea, si esta iglesia estaba juzgando, ¿qué prerrogativa tenían ellos? Que ellos habían salido de un mundo de fornicación. Y cuando se habla de fornicación, se habla de una variedad de desvíos sexuales, no solamente una relación prematrimonial, de la idolatría. Habían sido adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, es decir, los que tienen relaciones sexuales con los afeminados. Habían sido algunos de ellos ladrones, llenos de avaricia. Algunos habían sido borrachos, maldicientes, estafadores. Bueno, y de ahí salió esta iglesia, pero ahora se colocan como jueces. Hermano, ¿qué derecho tenemos nosotros de agarrar piedras para lanzársela a alguien? Eso lo que hace es que el orgullo, el envanecimiento empiece a levantarse en nuestra vida. ¿Y qué pasa con el orgullo? El orgullo pone una barrera para que la bendición de Dios venga sobre mi vida, porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al que es de humilde corazón no. Entonces, si yo quiero ser bendecido por Dios, tengo que quitar ese orgullo. ¿Y cómo quitarlo? Bueno, ya no estar etiquetando a nadie con mi forma de hablar y hacerle pensar a los demás que lo que yo digo es verdad. La verdad la tiene el juicio únicamente por parte de Dios. Valga la pena decirles esto. Muchos años atrás, llego a un hospital. Una persona había intentado suicidarse, pero gracias a Dios que le vieron a tiempo, la atendieron, la llevaron al hospital, le hicieron lavado de su estómago. Y me dice esta persona, pastor, mire qué tonta he sido, me dijo. Así me dijo. ¿Cómo es posible que por un hombre me voy a quitar la vida? Pero eso lo pensé cuando ya me estaba muriendo, me dice. Y empecé en el proceso del envenenamiento, empecé a pedirle perdón a Dios. Dije, Señor, perdóname por lo que hice, perdóname por haber intentado quitarme la vida, Señor, y por este hombre haberlo puesto como un ídolo. Y en ese caso, ella fue rescatada de la muerte. Pero en mis adentros yo pensé, si esta persona hubiese muerto, ¿qué hubieran dicho los jueces de este mundo? Está en el infierno porque se suicidó. Pero esta persona se arrepintió. Pero si no hubiéramos sabido que se hubiera arrepentido y si hubiera muerto, hubiéramos dicho, está en el infierno. Por eso usted y yo no podemos juzgar. El único que puede juzgar todas las cosas es Dios, hermanos. Es Dios, es Dios. Y yo estoy seguro que si esta persona, y así es, si esta persona hubiese muerto como se arrepintió antes de morir, ella habría estado en el cielo, sí, porque se arrepintió. Pero como no lo sabíamos, entonces nosotros, nuestra forma de evaluar, que hubiera dicho sentencia condenatoria, ya está en el infierno, y quizás no hubiéramos inventado algo, está en el séptimo infierno. Entonces, hermano, usted y yo no sé por qué andamos diciendo cosas de otras personas. Hermano, mire, cada vez que hablamos, quiero que por favor en el nombre de Jesús, escúchese usted mismo, escuchémonos. Cada vez que hablo, mire, hay personas que cuando se les da la oportunidad de hablar, si usted se da cuenta, muchas personas hablan de sí mismos, hablan de sus bendiciones, de sus logros, de cómo Dios les ha bendecido, de esto y de demás y tantas cosas.
No hablan de Dios, entonces hablan de sí mismo. ¿Y sabe qué? Eso es, hermano, orgullo. Sí, porque lo que están haciendo es ponerse delante de los demás como una pantalla muy pulcra, muy limpia, pero por dentro hay vanagloria, hay envidia, hay celos, hay tantas otras cosas. Por eso, hermano, escuchémonos cuando nosotros estamos hablando. Si hubo algo que fue cierto, que alguien cometió un error, pero ¿quién es usted y quién soy yo para estar hablando de esa persona? Lo que yo tengo que hacer es ceñirme una toalla e ir donde esa persona y ayudarle a ser restaurado, no a juzgarle y condenarle. Porque lo que usted hace con eso es que los demás, es decir, los que tienen la intención de ser buenos samaritanos, les quite la inspiración de ayudarle a esa persona. Porque ya lo etiquetó como diciendo, no le ayuden a esa persona por esta razón. Eso es maldad. Y eso hace que el orgullo se eleve en la iglesia. El otro elemento que dispara el orgullo es al considerarse cristianos de mente abierta o liberales. En la ciudad de Corinto, entre muchos templos, yo años atrás tuve el privilegio, yo así le digo, ¿no? Pero aunque fue algo muy informal, mis pininos de arqueología fueron ahí, en las ruinas de Corinto. Nos tomamos, digo pininos, pero no es tanto eso, ¿no? Pero estuvimos tratando de hacer unas investigaciones en ese lugar. Pero hay muchos, restos de templos de muchos dioses, pero dentro de ellos estaba el templo a Afrodita, la diosa del amor. Entonces, el culto en ese templo consistía que habían más de 1000 prostitutas, o le llamaban ellos sacerdotisas. Claro, venían todos los marineros, claro, porque era un puerto, venían los soldados, venía mucha gente, el comercio internacional y mundial pasaba por allí, además de la gente que vivía en ese sector. Entonces era tanto, digamos, la perversión sexual, de tal manera que la palabra corintizar, entonces se acuña y esto lo veían también los romanos y los griegos. Oiga, entre los mismos romanos y griegos, ellos veían la ciudad, le llamaban la ciudad de la fornicación y de la prostitución. Entonces ahí estaba ese templo, y entonces donde llegaban todos a tener orgías, y eso lo veían como algo bueno, lo aplaudían, lo celebraban. ¿Por qué? Porque era un culto a su diosa. Entonces nadie lo veía nada como algo malo, la promiscuidad sexual. Entonces la iglesia que sale de ese ambiente, algunos de la iglesia en Corinto no lo veían, la fornicación, la lujuria, la lascivia, todo eso no lo veían como malo, porque en ese ambiente crecieron. De tal manera que cuando se da un caso en la iglesia, ellos lo veían como normal. Y se los voy a leer, 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y de tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Incesto, no con su mamá, pero con la mujer o la esposa de su papá. Y dice Pablo, ni siquiera entre los paganos se escucha esto. Y dice el versículo 2, y vosotros estáis, ¿qué cosa? Envanecidos. ¿Cómo es posible? Es como aplaudirle esas cosas. Y, wow, qué tremendo, qué atrevido eres. Felicidades. Ese mismo concepto es el que prevalece hoy en día. ¿Por qué? Porque eso es lo que le llaman algunos de ser de mente abierta. De ahí vienen las palabras o los términos de la inclusión. No, todo. Aquí tenemos puertas abiertas para que el pecado sea parte de la vida de la iglesia. De hecho, hay iglesias en el mundo donde celebran, por ejemplo, matrimonios homosexuales, lo cual no puede ser. Y es prohibido por la palabra, no se puede hacer.
Pero ellos no dicen, no, aquí vengan todos. Entonces la gente dice, en la iglesia, sí, pero sí, a mí me casaron. Puede ser 2 mujeres o 2 hombres me casaron. Eso no es posible. Eso no lo permite la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios estableció el matrimonio. Es entre un varón y hembra, los creó. Entonces, pero dice, pero es que el tiempo que estamos viviendo debe permitirse todo. Los países desarrollados en el mundo económicamente ya lo están permitiendo. ¿Y por qué nosotros están siendo países en el subdesarrollo? No lo permitimos. Tenemos que crecer y avanzar. Eso es degradarse, no es avanzar. Por eso que la iglesia de Corinto, ellos empezaron a celebrar, prácticamente se sentían envanecidos de tener una mente abierta. Y Pablo, y ustedes miran el capítulo 5, dice, no es así. Eso no debe de producir envanecimiento, al contrario, eso debe producirles tristeza a ustedes. Entonces nosotros, mire, toda persona que tiene ese pensamientos liberales en el cuerpo de Cristo, lo que hace es aumenta, incentiva la prepotencia. Pero también el otro elemento que dispara el orgullo, la soberbia, es el dañar la fe de otros por la conducta irresponsable. Dentro de la cultura griega y romana habían sacrificios a los ídolos, y especialmente luego a través de alimentos que se consagraban a los ídolos. Entonces eso trajo pues una división ahí en los pensamientos. Entonces muchos de estos hombres y mujeres de la iglesia de Corinto, como ellos tenían el conocimiento que los ídolos no son nada, entonces ellos de algún momento dado participaban de una comida sacrificada a los ídolos. Y por eso que en el capítulo 8, versículo 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, algunos prácticamente no les importaba el ser de piedra de tropiezo a otros. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer mi vida como yo quiero. No me importa si me arrastro a algunos, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, ese egocentrismo dispara el orgullo. Y ellos se sentían envanecidos, pero estaban hiriendo la conciencia de otros. Pregunto, ¿cuántas cosas estamos haciendo hoy en día? Y digo, a mí no me importa lo que piensen los demás. Yo voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero. No me importa si le sirvo de tropiezo a alguien, y si se va al infierno, pues él o ella es culpable. Pero yo voy a hacer mi vida como yo quiero. Esa irresponsabilidad es otro de los disparadores, hermanos, de la soberbia. Y la iglesia de Corinto, claro, todas estas cosas, ¿de dónde las trajo? No las extrajo de la Biblia, porque no están, sino de la cultura en la cual ellos se encontraban. En las culturas hay cosas buenas y hay cosas malas. Por eso no debemos de aceptar todo lo que la cultura de cualquier nación y en cualquier época tenga como, digamos, como códigos, sino que nosotros tenemos que aceptar la palabra de Dios, porque ella es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces ellos se sentían tan envanecidos, tan llenos de prepotencia y soberbia. Entonces eso que estaba haciendo era que estaban en peligro que la bendición de Dios, que lo que habían recibido por gracia, lo pudieran echar al suelo. Ya entonces, donde estaban en peligro los dones, los ministerios, estaba en peligro la sabiduría, el conocimiento, la santidad, todo estaba en peligro. ¿Por qué? Porque estaban despreciando la gracia de Dios a través del libertinaje. De ahí que entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación, y es esta: quitar el orgullo y darle espacio a la humildad. La humildad es lo que Dios desea para nosotros, no es el orgullo. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Hay dos cosas. Primero, ¿qué tengo yo que reconocer? Tiene que ver con reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Que en Cristo, por gracia, soy salvo. Que Dios me salvó, me rescató por misericordia a través del sacrificio de Cristo. No porque yo hice algo, no porque Él lo hizo todo por mí. Que por gracia soy bendecido en Cristo y en Dios. Tengo que reconocer que lo que conozco y hago es por la gracia de Dios. Tengo que reconocer que por gracia voy al cielo. Y tengo que reconocer que todo en mi vida es por la gracia de Dios.
Entonces, el aceptar la gracia de Dios evita la vanidad, porque no es por obra, es decir, no es por merecimientos personales, sino que es porque Dios le plació el darnos todo por amor a usted y a mí. Entonces, ese entendimiento me ayuda a que el orgullo que está ahí, hermanos, que en forma latente en mi alma se eleve. Y en segundo lugar, no solo tengo que reconocer esto, sino que tengo que eliminar. ¿Qué es lo que tengo que eliminar? Lo que incluí en mi vida del mundo. En un momento dado, Raquel lo que hizo fue, cuando vio los problemas que había en su familia, entonces Jacob en Betel lo que hizo fue, dijo, tráigame todos los ídolos que hay entre vosotros. Ahora, ¿cómo se metieron esos ídolos? Raquelita los llevó. Ahora, ¿qué son las cosas que usted y yo hemos metido? Entonces son las cosas que yo tengo ahora que sacar y que han formado parte de mi cultura cristiana, que no es cristiana, sino cristina. Es decir, porque ha habido una mixtura. ¿Qué es lo que tengo que eliminar? La idolatría al ego y la idolatría a los hombres. Hermano, no debemos nosotros de idolatrar a ningún ser humano. No debemos de idolatrarnos a nosotros, sino a quien tengo yo que darle gloria y honra, es a Cristo, y gloriarme en Cristo el Señor. Amado Nervo dijo, si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos. Él observó eso, que toda gente orgullosa se va a quedar sola porque nadie quiere estar con prepotentes orgullosos, sino que con gente de humilde de corazón. Los humildes son los que tienen mejores amigos, ¿sí o no? Pero los orgullosos nadie los quiere. Es como una especie de un racumín o un insecticida. Entonces, que repele a todas las personas el orgullo. Entonces, por eso él decía estas palabras. Entonces, el ego, hermano, el idolatrar el ego y idolatrar a los hombres es algo que hace que no tenga relaciones significativas con las demás personas. Entonces yo tengo que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque eso significa que yo expongo un Dios delante de Dios. Por eso dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese Dios ajeno puedo ser yo, puede ser otra persona a quien he puesto como Dios en mi corazón en lugar de Cristo Jesús. En segundo lugar, tengo que eliminar por el arrepentimiento el envanecimiento por el conocimiento e influencia que se pueda tener. El conocimiento sea secular o el conocimiento bíblico. Hermanos, si hay algún conocimiento pequeño de la palabra de Dios, démosle gracias a Dios. Y un conocimiento secular, démosle gracias a Dios. Pero nunca tomemos eso para alimentar el orgullo. Y si esto ha sucedido, pidámosle perdón a Dios. En tercer lugar, eliminar al no gloriarse en Cristo, hermano. Eso debe ser para usted y para mí el pan diario, gloriarme en Cristo. Si tengo pan, gloriarme porque el pan nuestro me lo dio mi Padre Celestial. Si tengo, hermano, agua en mi casa es porque Dios me la ha concedido. Si Dios me sanó, darle la gloria y la honra al Señor. Si Dios me ha prosperado en el deporte, gloria a su nombre. Cualquier cosa, gloriándose en Cristo. Tengo que eliminar la actitud de buscar la paja en el ojo de mi hermano y marcarlo como un fracasado. Hay personas que andan viendo a quién lo etiquetan como gente fracasada. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han salido palabras para marcar a alguien y los demás se apartan de esa persona por sus comentarios? Lo que usted está haciendo es dividir el cuerpo de Cristo con su lengua. Tenga cuidado, porque entonces usted está atentando contra la novia de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces pídale perdón por esa lengua larga. Yo sé que no han venido estas personas a este culto. Esas personas que hablan con ligereza, que les encanta oír los errores de otros. Mire, cuando usted escuche que alguien está hablando de otra persona y si usted se queda ahí, ¿sabe qué? Eso alimenta su vanidad, porque dice, yo no soy como esa persona de quien se está hablando. Y hace un comentario peor todavía. Entonces, pidámosle perdón a Dios por eso. Además de eso, tengo que eliminar el orgullo de ser un cristiano permisivo con el pecado, de creer que yo, dice, algunos hasta con gusto lo dicen, yo es que mi forma de pensar es más abierta,
Hoy en día, en el mundo, en el siglo XXI, ¿qué importa que sea el siglo XXII, siglo XXIII? ¿Qué importa? Las leyes de la palabra de Dios son eternas. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y algunos creen que porque ha pasado un siglo, hay un siglo diferente, ha crecido mucho el conocimiento y la tecnología se ha multiplicado. Ellos piensan que el ser inclusivos en todo, permitir todo lo sucio en la vida de una persona, creen que eso es ser cristiano libre. No, eso es ser un esclavo del pecado y de la carne. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la Biblia. Por tal razón, debo yo pedirle perdón por supuestamente ser un cristiano, que lo cual me he sentido orgulloso, de mente abierta. Y también tengo que pedirle perdón por ser piedra de tropiezo, por mi indiferencia a otros. No me importa lo que a ti te pase, yo voy a hacer lo que yo quiero. Si lo que yo hago te ofende, lo siento mucho. Ese es tu problema, no el mío. Esa actitud eleva su prepotencia. ¿Y sabe qué? El diablo está interesado en hacer esto. ¿Por qué? Porque si el orgullo se eleva, no se le olvide, la lengua está serruchando su propio piso. Y todo el que se enaltece, dice la Biblia, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, ¿qué quiere? ¿El fracaso o el éxito? El orgullo es el fracaso del diablo y el fracaso que llevó a Eva, porque la misma tentación le cae a Eva. Seréis como Dios. Cayó en la tentación y ya vemos las consecuencias. Lo mismo pasa hoy en día. Satanás está metiendo todo este tipo de cosas en el cuerpo de Cristo para que la inflación del orgullo se eleve tanto por la escasez de la humildad. Hermano, Dios quiere una iglesia humilde de corazón, no una iglesia prepotente. Si algo tenemos de parte de Dios es por gracia, es por su misericordia, no por merecimientos. Por tal razón, debo de cortar el cordón umbilical de los antivalores de este mundo y debo de darle espacio al Evangelio de Cristo y que sea la regla infalible de fe y conducta para mi vida y gloriarme en Cristo y no en las cosas de esta tierra. Es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Señor, venimos delante de ti en esta hora pidiéndote perdón. Señor, perdona el orgullo disimulado con una fachada de santidad, disimulado con un ropaje de ministerio y de servicio. Ese ropaje, Señor, es como el que tenían los fariseos. Y tú le dijiste sepulcros blanqueados. Señor, en este día te pedimos, queremos ser una iglesia humilde de corazón. Un pueblo que valorice la gracia. Que cortemos con los antivalores del mundo. Que ellos no forman parte del Evangelio. Por tal razón, en tu nombre, Señor, venimos delante de ti pidiéndote perdón. Y lo sacamos de nuestra vida. Lo sacamos de nuestro corazón, Señor. Que no queremos que formen parte más de nuestra vida, Señor. Señor Jesús, tú sabes en qué punto, en qué área estás hablando a tu iglesia. Señor, y una iglesia humilde es terreno fértil, es la buena tierra. Un terreno de humildad es donde tú siembras la buena semilla que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Señor, tú deseas que lleguemos a vivir en adoración a tu nombre, en sentirnos felices y amar a los hermanos, amar a la gente, Señor. Pero el orgullo nos priva de poder amar al prójimo, Señor.
Señor de gloria, te pido en esta hora que tú convenzas a cada uno de lo que está escondido a su conciencia y que cada uno se arrepienta de corazón, Señor, porque queremos un hermoso despertar espiritual en toda la tierra y el orgullo no lo va a permitir. Señor Jesús, gracias por tu amor y misericordia. Padre, en tu nombre dejo en tus lindas manos, Señor, ese redarguir, Señor, del Espíritu Santo sobre tu iglesia, los que están aquí presentes y los que están donde quiera que estén, Señor, donde escuche esta palabra. Señor, que tu Espíritu Santo traiga, Señor, ese quebrantamiento para soltar los disparadores del orgullo y que le demos lugar a la plataforma de la humildad. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.